Los cristianos somos las personas que vivimos con mayor estrés y angustia sobre esta tierra. Incluso muchas personas ateas tienen más paz que un cristiano común. Y esto debido a que el cristiano vive constantemente bajo el ministerio de condenación. Ya vamos comprendiendo esto. Los fariseos eran una secta en los tiempos de Cristo Jesús. Bueno, en realidad habían varias sectas, los saduceos, los celotes, etc. Pero los fariseos, su origen era una mezcla entre la religión judía y el paganismo griego. Los fariseos enseñaban la salvación por, por obras o por asociación. Y esto debido a que tenían o enseñaban un concepto equivocado de quién era el Padre, de quién era Dios. Quiero leer a continuación una cita que encontramos en la Review and Herald, 30 de abril 1889. Dice: Cristo vino para representar al Padre ante el hombre. Él reveló la naturaleza de Dios al mundo. Satanás había tergiversado al Padre, lo había presentado como un ser lleno de venganza, alguien sin perdón, sin piedad, sin paciencia y amor. Vistió a Dios con sus propios atributos, pero Jesús vino, tomó sobre sí la humanidad a fin de revelar a la humanidad el verdadero carácter del Padre. Repito la cita. Cristo vino para representar al Padre ante el hombre. Él reveló la naturaleza de Dios al mundo. Satanás había tergiversado al Padre, lo había presentado como un ser lleno de venganza, alguien sin perdón, sin piedad, sin paciencia y amor. Vistió a Dios con sus propios atributos, pero Jesús vino, tomó sobre sí la humanidad a fin de revelar a la humanidad el verdadero carácter de Dios. Los fariseos eran quienes enseñaban esto. Presentaban a un Dios vengativo, a un Dios violento. Entonces, ¿qué produce eso en las personas? Miedo, angustia, estrés. Entonces, al presentar a un Dios que exige obediencia, que exige que tú hagas algo para calmar su ira, y pensamos, es que Cristo Jesús viene y se mete entre el Padre y nosotros, y cuando nosotros nos portamos mal, Jesús aparece y le dice: no, 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 Padre, detente, no le hagas daño. Ese es el concepto que presentaron. Y hoy es el mismo concepto. Salvación por obras depende de ti, de tu obediencia para satisfacer la ira de ese Dios. Pero en realidad, los atributos de Satanás, los atributos de Zeus y sus rayos, se lo colocaban al Padre y así lo presentaban ante el pueblo. Entonces Jesús aparece y Jesús, su ministerio está bajo este contexto, estas enseñanzas, y son las mismas hoy. Justificación por obras y un concepto equivocado de quién es Dios. Entonces Jesús viene a ser como un cuestionamiento a esas ideas. Su propio testimonio es un cuestionamiento a esas ideas. Los fariseos enseñaban esto, pero vamos a ver un ejemplo de cómo era su conducta. En Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, encontramos allí una historia. Y vamos a ver cómo era su conducta de ellos. Dice el versículo 1: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Porque él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes.
¿O no habéis leído la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los fariseos inventaron cualquier cantidad de nuevas leyes, nuevas normas, nuevas obras. Entonces su conducta, primero enseñan, después tratan de imponer, después condenan. Cuando no haces lo que ellos dicen, te condenan. Y después, como vemos siempre constantemente, una persecución detrás de Cristo Jesús. Incluso lo querían matar. Repito, la conducta de los fariseos, primero enseñan, después imponen, después, si no lo haces, te condenan, te persiguen, hasta finalmente buscar matar. Porque tienen un concepto de un Dios que es así. Ahora, eran bastante estrictos, inventaban leyes, especialmente acerca del diezmo y el sábado. Increíble sobre el sábado. Y aquí en Mateo 12 vemos un ejemplo de eso, ¿no? Los discípulos tienen hambre, pero en lugar de darles ellos de comer, que sí tenían que darles, los condenan, los juzgan. En realidad querían entrampar a Jesús. Así que Jesús era constantemente asediado por esta secta. Así que repito, primero los fariseos enseñan, después imponen, después te condenan si no lo haces, después te persiguen y finalmente te desean la muerte. Hoy en día se habla mucho de libertad de conciencia amenazada. Y sí es importante reconocer que los gobiernos del mundo están amenazando nuestra conciencia por cualquier situación, por ejemplo la vacuna. Pero hay una libertad de conciencia que es amenazada todos los días. Y nosotros podemos ser parte de estos maestros que nos quitan la libertad de conciencia.